Hemos venido compartiendo en las reflexiones anteriores acerca especialmente de los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, especialmente esta visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo entre los candeleros. La visión lleva el impacto general de majestad, gloria, fuerza y poder. Enfatiza que Jesús evaluará y juzgará. En los capítulos 2 y 3, que ya ahora terminaremos con las últimas iglesias, el capítulo 3, Jesucristo le vemos cómo evalúa, exhorta y advierte a las congregaciones. En los capítulos siguientes, Él desata los juicios sobre el mundo, así como sobre el reino del anticristo y Satanás y sus ángeles, para manifestar su soberanía y victoria. Como Juan, el cristiano debe sentirse asombrado y sumiso ante el glorioso Señor de la Iglesia y vivir pendiente de la evaluación que se hará de su vida y testimonio, y presto para oír y obedecer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dije, ahora vamos a compartir las 2 últimas iglesias del capítulo 3. La iglesia de Filadelfia. Esta iglesia podía haber sentido la tentación de darse por vencida en la lucha contra los agentes de Satanás, que en su caso eran judíos inconversos. Dice el texto: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cristo observa que esta iglesia tiene poca fuerza ante las presiones. Pero por otro lado, este vocabulario aquí de una puerta abierta lo encontramos también cuando Pablo habló de su ministerio de 3 años en Éfeso, cuando se le abrió una puerta grande y eficaz. Esta lo encontramos en 1 Corintios 16, verso 9. En esa época el evangelio llegó a toda la provincia de Asia. También pidió oración para que Dios abriera puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Para Pablo, la puerta abierta fue la oportunidad divina para el servicio y especialmente para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Los creyentes del Imperio Romano tenían varias ventajas por su extensa red de carreteras para movilizarse y del idioma común griego para comunicarse. Pero, además, Cristo señala a los cristianos de Filadelfia que Dios les había abierto una oportunidad única para que la luz de su candelero alumbrara a muchos. Aunque el Señor no criticó a la congregación de Filadelfia, dejó la misma instrucción que había sido entregada antes a los fieles cristianos de Tiatira. A la luz de la inminente venida de Jesús, debían conservar su estabilidad doctrinal, su constancia espiritual y su obediencia a Dios. Así, no perderían su corona de recompensa. Como dijimos al comienzo, la tentación podía ser la de no poder guardar la palabra del Señor ante tanta oposición de los judíos que rechazaron a Jesús. Sabemos bien que los verdaderos judíos son aquellos que siguen a Cristo, son aquellos que le aceptan y confían en Él. El Señor les da una hermosa promesa a esta iglesia y los ayuda a perseverar y les reconforta con las palabras: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y así continúa el verso. Este es el tema fundamental que nos ha ocupado en todos los escritos a las iglesias. El Señor llama a vencer. Estas y otras promesas son es para los que se arriesgan a entrar por la puerta de servicio y testimonio, y que Dios abre a cada persona. Es muy posible que seamos peregrinos en la vida, que habrán obstáculos en la vida y fuerte oposición seguro, pero al final recibiremos la abundante recompensa que el Señor promete.
Vemos en la iglesia de la Odisea, que es la última, esta iglesia no era conocida por sus religiones o ideologías, sino por sus riquezas, su erudición y su comercio. Esta iglesia ya había caído en la tentación de autocomplacencia. Estaban satisfechos consigo mismos. Su lámpara había dejado de dar luz. El Señor en su paciencia con ellos les da la clave para salir de este estado de indiferencia. Yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni caliente, ojalá y fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La victoria siempre viene después de la lucha. Todas estas iglesias tenían que luchar contra los que no les dejaban prosperar espiritualmente. Enfrentaban a apóstoles falsos, judíos falsos, sufrimiento, desánimo, cansancio, persecución, oposición satánica, en la forma de negar la fe participando en cultos idolátricos donde se practicaban orgías, entre muchos otros pecados que ya hemos visto. Y la última tentación que sale de estas cartas de Cristo a sus iglesias es la autocomplacencia. Todas estas tentaciones eran suficientemente fuertes como para apagar su luz y así anular el testimonio de la iglesia. Para vencer estos obstáculos, el Señor da poderosas promesas que le infundirán esperanza y los motivaban a ser más que vencedores en aquel que los amó. Esta iglesia no recibe palabra de elogio. El que anda en medio de los candeleros la condena en primer lugar por su indiferencia. Algunos cristianos temen ser llamados fanáticos, pero los que les falta es entrega. El cristiano ubica a Dios en primer lugar y los demás intereses, responsabilidades y compromisos son dominados y orientados por Dios. Hemos de ser fervientes en espíritu y avivar el fuego del don de Dios. Dios requiere una entrega total a la persona, un compromiso incondicional con Él y completa sumisión al señorío de Cristo. Además de su indiferencia a esta iglesia, los miembros de esa iglesia se habían contagiado del orgullo y la autosuficiencia de la ciudad en que vivían, la Odisea. Tal vez era su pecado más serio, el de no reconocer su verdadera condición espiritual. Además de dar consejos, Cristo reprende y castiga a los que ama. Entonces su segunda exhortación es: sé pues celoso y arrepiéntete. El primer paso que se da al calor de la entrega total es el arrepentimiento del pecado, de la ceguera, indiferencia, orgullo y autosuficiencia. Para los vencedores, los que creen en Cristo, el premio será estar con el vencedor supremo, entronizados con Él, reinando con Él mientras gobierna con su Padre. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados míos, hermanos que me escuchan y amigos, que han estado escuchando estas breves reflexiones, un hijo de Dios debe estar presto a lo que el Señor dice. Y por esto tantas veces encontramos la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Al igual hemos estado arrastrando nuestro tema desde el principio: vencer en Cristo. Vencer a pesar de toda situación, circunstancia o conflicto. Recordemos que el vencer es posible si estamos conectados con el Señor en obediencia, pues lejos de Él nada podemos hacer. Un hijo de Dios tiene como característica vencer porque está siendo guardado por el poder de Dios para vencer. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.